Y te repito lo que te dije ahorita, eso es hipotético. Sí. La alianza opositora Rescate RD se articuló desde hace 2 años, ¿verdad? Estamos hablando, para lograr una solución de primera vuelta, en el cual el presidente Leonel Fernández, con estos 3 partidos, puede ganar sin ningún problema, con un 60%. Los partidos se hacen daño solo cuando eligen estas figuras. Aquí nadie le está haciendo daño a ningún partido, porque aquí todos pertenecemos a un partido político y sabemos la importancia de los partidos políticos en los sistemas democráticos. Pero queremos partidos políticos distintos. 3 de ellos han decidido articular una alianza opositora para salvar al país de la improvisación y del desorden que representa, que es casi siempre los gobiernos del PRD lo que duran son 4 años. Es decir, son gobiernos que tienen caducidad ya definida, tienen fecha de vencimiento a 4 años. Y no podemos elegir violadores sexuales, no podemos elegir lavadores, no podemos elegir personas ligadas a la corrupción ni que hayan tenido enriquecimiento ilícito. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y aquí sabemos cada cual quién es. Y sabemos quiénes están aquí, que han sido señalados, quiénes han sido investigados y quiénes están aquí con impunidad. Ellos lo están pensando ya después del anuncio. Estas elecciones, con ese anuncio de ese acuerdo, va a terminar en 60-40. Seguimos con el matutino Su Mundo en este martes 29 de agosto y recibimos la presencia del diputado Tobías Crespo. Él es el vocero del partido La Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Bienvenido. Gracias por honrarnos con su presencia. Gracias a ustedes por invitarme muy temprano acá en Submundo. De verdad que muy afortunado y agradecido. Saludando también los televidentes de este espacio y presto a responder las preguntas, las inquietudes, sobre todo la agenda nacional que siempre ustedes discuten e informan al país. El gallito de pelea de La Fuerza del Pueblo. Amigo tuyo. Bienvenido por acá, Tobías. Ya es un gran amigo de Multimedia Su Mundo. Siempre es un placer tenerte por aquí. Tobías, parece ser que la Junta Central Electoral ha querido retomar temas en los cuales se había descuidado. Por ejemplo, en la propaganda, en las promociones de los partidos, las marchas, y ahora de último momento, como que parecen fuera de tiempo lo que está exigiéndole a los partidos. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, que ha hecho grandes concentraciones, y ahora ustedes están anunciando una gran concentración en la Plaza de la Bandera. Eso, después de usted anunciar Miguel Vargas, esa gran alianza, han puesto en pánico al gobierno. O sea, ¿cuál es tu visión sobre este momentum de la campaña, donde parece que hay contradicciones jurídicas, de reglamentación de la Junta Central Electoral y ustedes? Mire, nosotros lamentamos que desde la Junta Central Electoral, sobre todo su presidente, porque aunque es un pleno, es un organismo colegiado, se esté postrando a los pies del gobierno. Es lamentable que Román Jaques, presidente actual de la Junta, que fue presidente del Tribunal Superior Electoral, se preste a eso y todos los que lo acompañan. Y te digo por lo siguiente, al parecer el presidente de la Junta no se ha dado una vuelta por mi circunscripción o por la capital, parece que él vive en el campo. No se ha dado cuenta que algunos diputados de esta zona tienen una inversión de más de 60 millones de pesos contabilizados entre vallas, afiches, vallas digitales. Es decir, que uno preguntará de dónde saldrán esos recursos, porque uno supone que al ser funcionarios, manejan nómina, manejan presupuesto, ese dinero lo están usando desde el gobierno, pero otras figuras nuevas han embardunado toda la circunscripción 2, la capital entera, y yo creo que ahora es que la Junta se ha dado cuenta que hay que parar eso. Es decir, la Junta Central Electoral, desde hace 1 año y pico, el delegado político de la Fuerza del Pueblo, mi hermano Manuel Crespo, depositó una comunicación, creo que fue el 22 de febrero, donde le advertía a la Junta Central Electoral el uso de los recursos del Estado por parte del gobierno, que ya ha comprado alrededor de 55 alcaldes, ha comprado 3 o 4 diputados, vienen otros más, con recursos del Estado, y que finalmente la Junta no ha hecho nada. Es decir, hablan de una honestidad
y tienen doble moral. Por el lado del gobierno, que habla de honestidad, el presidente está vendiendo valores y la gente lo que quiere es comida, la gente lo que quiere es seguridad ciudadana, la gente lo que quiere es empleo, la gente lo que quiere es oportunidad. En los barrios ahora mismo no hay agua, no hay luz. Tiene que pagar la luz cara, te dan apagones, tienen que estar pagando en los barrios 2.000 y pico de pesos por un camión de agua. Muchos no pueden comprar el camión de agua y lo que compran es una cubetica, un tanquecito y un gran negocio. Parece que el negocio en mi circunscripción, y lo he dicho hasta desde el hemiciclo de manera muy responsable, es vender los camiones de agua y no darle agua a la gente. He visto incluso candidatos desde el gobierno que están entregando galones, quiere decir que no le van a dar agua. Cuando un candidato desde el gobierno le entrega... La imagen de él. Bueno, es un amigo mío y colega, pero da lástima que un político y sobre todo que la CAS está en esta circunscripción y que hay candidatos de los que están usando los recursos del Estado de la CAS para llenar las vallas y el presidente de la Junta Central Electoral no se ha dado la vuelta por mi circunscripción 2. Es decir, usando los recursos de las instituciones del Estado y ahora es que el presidente de la Junta Central Electoral y algunos de sus miembros han estado planteando la prohibición donde ya hace más realmente de un año el país entero está lleno de vallas. El presidente de la República en reelección, usando los recursos del Estado para no solamente para comprar dirigentes, desde la Liga Municipal Dominicana de FEDOMU, y al final yo le voy a decir a esas personas que se han vendido, el que se vende, el pueblo de una vez sabe que se liquidó, que se pensionó. Esas personas que se vendieron al gobierno por recursos económicos no van a ganar, porque no es verdad que también le van a quitar posiciones a gente del PRM que ha estado esperando su turno al bate y ven que traen de otro partido y finalmente el pueblo lo que ve es que han nombrado a sus familiares porque están usando no solamente FEDOMU, sino las instituciones de solidaridad. Es decir, ha habido denuncias de programas de investigación donde este gobierno de manera, diríamos, sin escrúpulo está usando los recursos del Estado. Nosotros dijimos en diciembre pasado que este presupuesto era reeleccionista. Yo puedo decirle a ustedes que el gobierno dio 20.000 pensiones solidarias de a 6.000 pesos. ¿Tú sabes cómo se distribuyó eso? A través del padrón del PRM, compañeritos presidentes de zona, los diputados, los regidores, los alcaldes, y yo no estoy opuesto a una pensión. Pero aquí hay gente que ha trabajado toda la vida, que no le alcanzan las cotizaciones, que van a la caja de pensión, que se levantan a las 5 de la mañana y que están esperando que la Dirección General de Pensiones y Hacienda le complete su expediente, muchas veces porque no tienen las 360 cotizaciones. Y yo estoy de acuerdo con una persona que ha trabajado toda su vida, se le dé una pensión digna, pero agarrar 1.440 millones del presupuesto de este año para entregar 20.000 pensiones solidarias, 100.000 pesos entre los compañeros del partido. Eso llora ante la presencia de Dios. Y sobre todo que el que se va a pensionar con la AFP no sabe cuál es la tasa de recuperación. Es decir, el que gana 20.000 pesos posiblemente se pensione con 5.000 porque la tasa de recuperación es el 25% del salario acumulado. Es decir, que nosotros ante una situación como esa, y es verdad que el presidente de la República tiene facultad para dar pensiones, y no te digo lo del alcalde de Herrera que le aumentaron la pensión a 150.000 y todas esas personas que el presidente, yo creo que el presidente se le ha pasado la mano, con todo el respeto que el presidente me merece, pero han relajado las pensiones solidarias. Tobías, por ejemplo, el gobierno dice que va a asumir el dictamen de la Junta Central Electoral, lo que ha establecido la Junta, que ellos parece que van a dar el ejemplo. Claro, porque es el gobierno que está impulsando eso, no tiene otra, no tiene de otra, Loreda. Sin embargo, tú hablas de los recursos del Estado, que el gobierno lo va a utilizar, lo está usando para el tema de reelección. El frente opositor, en este caso PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, no teme, por ejemplo, de que el gobierno le lleve delantera en ese sentido, porque tienen los recursos del Estado. O sea, no, mira, ¿está arriba para ustedes? Mira, las campañas políticas requieren recursos. Los recursos son indispensables para ganar unas elecciones. Pero ya este pueblo, Lorena, decidió salir del PRM y de este desgobierno, de esta improvisación. Cuando un pueblo ha decidido ser el arquitecto de su destino, no hay quien lo saque de eso. Si tú te vas a la calle, porque también el gobierno está montando una retórica a través de la propaganda oficial
muy mala, por cierto, porque lo que están es vendiendo mentiras, engañando. 8.500 millones de pesos se gasta desde el DICON, el DIECON, al año, pero cada 3 meses se licitan 1.700 y 1.800 millones de pesos. Y disculpen que use la expresión para pagar box, comunicadores, ¿verdad? Que de manera muy soslayada le llaman bocina. Yo digo que son belloneras, porque la bocina es pasiva y la bellonera es activa. Entonces, eso no le va a resultar al gobierno. Pueden usar todos los recursos, porque de hecho lo han estado usando. Este presupuesto ha sido así. El que viene no va a ser de otra forma, pero nada más van a poder utilizarlo hasta agosto. En definitiva, el presidente Luis Abinader ha descendido de manera estrepitosa de un 52% a un 38%. No, eso dicen ellos, móntate, yo te exhorto a ti que te montes en una onza, que vayas al metro, que vayas a una parada de motoconcho, que vayas verdaderamente al supermercado donde es la casa del terror, para que tú te des cuenta cómo están el costo de la canasta básica, la falta de empleo, el aumento desproporcionado de la tarifa energética, que en muchos casos ha llegado a un 50%. Yo no sé si tú viste el inicio del año escolar, donde miles de personas se quedaron sin aulas, los colegios aumentando la tarifa. Ayer yo me sorprendí de una persona que me dijo que le aumentaron una reinscripción del transporte. Tú sabes que siempre, cada año escolar, una de las grandes preocupaciones de los padres, las madres, es cómo llevar a ese estudiante, comprarle sus útiles y que vaya a la escuela preparado. Pues nosotros vimos al ministro de Educación diciendo que iban a licitar aulas móviles, y yo digo, bueno, este ha sido un cambio de retroceso hacia atrás, porque volveremos a la latica de salsa, donde se tomaban las clases debajo de una mata, al parecer en pleno siglo XXI, donde se habla de muchos avances en la educación, y nosotros hemos vuelto atrás con el tema educativo. Es decir, 3 años tiene este Ministerio de Educación para decirle a la población que no fue capaz de planificar un año electoral, dejando miles y miles de niños fuera de las aulas, y que la improvisación en el tema de los libros, la impresión de esos libros, los uniformes, la parte de la comida. Yo te puedo decir que hace 2 años en el Congreso aprobamos una ley para lo que le llamaban el candado legal, el que habían 722 escuelas que quedaron del gobierno anterior, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Y de ese porcentaje de escuelas, el presidente de la República y el gobierno no ha podido inaugurar ni siquiera un 5%. Muchas de esas escuelas ya estaban avanzadas en un 90%, un 95%, un 85%. Algunas lo que le faltaba era la última cubicación de cierre. En esta circunscripción 2, que es lo que te puedo decir, creo que ayer pudo el presidente inaugurar una de 9 escuelas y tienen 3 años. Es decir, que en 3 años, aún dándole el dinero, porque se le habilitó en el presupuesto complementario del 2021 hasta diciembre del 2024, que ellos pudiesen ampliar el presupuesto, porque ya esas obras habían excedido del umbral que se llama el 25%, y se le dio una dispensa para que pudieran usar ese presupuesto, pero aún así han sido incapaces de poder inaugurar las escuelas, los hospitales, y tú ves los servicios deteriorados, no solamente de educación, también de salud. Tobías, estábamos hablando en principio del comunicado de admonición emitido por el Pleno de la Junta Central Electoral, en el cual combinaba a los partidos a detener la propaganda y la publicidad política, como la celebración de mítines y otras manifestaciones masivas, igual también la colocación de vallas, porque esto está prohibido en esta etapa de la precampaña para los candidatos que no van a participar, digamos, en las primarias internas, y para los candidatos de nivel congresual y presidencial. El país está lleno de vallas. Con la resolución 53-2023... Llenas de vallas del gobierno del presidente con los cuartos de los pobres y de las masas populares. Pero también de la oposición política, porque hay muchísimos... Bueno, porque si la Junta... No, pero nosotros estamos en desventaja, que era lo que decía Lorena. El gobierno está en ventaja y quiere prohibirle a la oposición que se publicite, y está usando todos los recursos del Estado de manera irresponsable. Eso no tiene parangón. Y que la Junta se preste a esto, el árbitro. Pero cuando tú te refieres personalmente al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, parecería que tú estás personalizando el tema. La Junta Central Electoral tiene 5 miembros, el Pleno, y las decisiones son tomadas por mayoría. Obviamente, si el Pleno, la mayoría, tomó una decisión,
la presidencia de la Junta Central Electoral no tiene otra salida Lo que- que es lo que- publicar esa resolución y aplicarla. Lo que pasa, José Tomás, que en todo organismo colegiado, el presidente juega el rol de líder, de tomar decisiones para no afectar un proceso. Ya nosotros tuvimos febrero del 2020 y la gente dice la Junta de Castaño Guzmán, la Junta de Morel Celda, la Junta de Roberto Rosario, la Junta de Estrella, Salalá. ¿Ustedes recuerdan? Es decir, el presidente, aunque es un organismo colegiado, pero ahí hay 2 miembros que estaban en la Marcha Verde y ahora no quieren con ese, para que tú veas lo que es la vida. ¿Cuáles son esos 2 miembros? La magistrada Patricia Lorenzo y Chamiriza estaban en la Marcha Verde, cambiaron el verde por otro color y no quieren que le vayan a marchar allá y lidereaban, y ustedes lo ven en los videos, ahí están los videos de la Marcha Verde, entonces no quieren que marchen de verde con la fuerza del ¿Cómo pueblo. por otro color? Tú dices que ellos cambiaron el color verde por Por otro el color. azul. La mayoría de la gente de la Marcha Verde está nombrado en el gobierno, tiene botellas, porque muchos ni siquiera están asumiendo un rol. Por lo menos los miembros de la Junta, que eran de la Marcha Verde, están haciendo un trabajo para la organización y administración de elecciones. Pero hay muchos que lo que son es botellas, que han ido ahí por el trabajo que hicieron de marchar frente a la Junta Central Electoral y cambiaron el verde por el azul. Pero tú no crees que esa es una acusación muy fuerte de tu parte, acusar a 2 miembros del Pleno de la Junta Central Electoral de estar obrando a favor del partido de gobierno, del PRM. No, lo que yo he dicho es que esos miembros marchaban con la Marcha Verde frente a la Plaza de la Bandera y hoy votan en contra de que se marche. Eso es lo que yo estoy diciendo, la doble moral, que eran líderes de la Marcha Verde y hoy con su voto están prohibiendo que la gente marche hacia la Junta Central Electoral. La gente tiene que saber bien cuando decide, cuando va a los puestos públicos, porque hoy tú haces una cosa y mañana las redes Te lo recuerdan, te dicen TBT. Con esta resolución, la 53-2023, la Junta Central Electoral ratifica lo que había advertido en el comunicado de admonición, y es que va a aplicar sanciones administrativas que van de 1 a 200 salarios mínimos a los partidos o candidatos que violenten esta decisión, ¿verdad? Esta decisión. Entonces, ¿cuál sería la otra instancia a la que ustedes se recurrirían? Mira, esa decisión fue en el día de anoche. Todavía nosotros, yo te digo nosotros porque la recibimos en la noche. Yo la recibí de mi hermano Manuel, acababa de salir. El partido todavía no ha planteado una posición oficial, pero sí lo que nosotros queremos dejar claro. El presidente del partido, Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo, expresó que nosotros somos respetuosos de las leyes, de los órganos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley, como la Junta Central Electoral, todo su pleno y los funcionarios que están ahí. Pero esa Junta no puede tomar decisiones administrativas que vayan en contra del ordenamiento jurídico. Me explico. Si ya hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucional artículos de la Ley 33-18 y de la Ley 2023, que es la reciente, ¿verdad?, de este año, del mes de enero, que nosotros modificamos, no puede la Junta, con una decisión administrativa del Pleno, violar el ordenamiento jurídico, y la Junta debe llevarse a su propia legalidad, aunque tiene la facultad sancionadora y actuar por resolución, por actos administrativos, porque eso es lo que hace la Junta cuando da una resolución. Esas decisiones pueden ser atacables. Primero ya fue atacado con un recurso de reconsideración, luego puede ir al Tribunal Superior Electoral si tiene que ver con temas electorales, o al contencioso administrativo si tiene que ver con contencioso administrativo, o finalmente el Constitucional si viola derechos fundamentales. Es decir, esa Junta debe actuar de acuerdo a la Constitución, a la misma Ley 33-18, que es la de partidos y agrupaciones políticas, que 11 de sus artículos ya fueron declarados inconstitucionales por el tribunal, por el TC, y algunos por el Tribunal Superior Administrativo, y que no han sido apelados, y entonces se convierte en un precedente desde el punto de vista administrativo electoral, y que entonces con lo que es la Ley 2023, que también complementa la Ley de Partidos Políticos, la Junta no puede salirse de la legalidad. Mira, es un poco preocupante lo que dijiste sobre la Junta Central Electoral, que uno entiende que no debiera estar tendenciada, pero sí se percibe que sus medidas favorecen más al oficialismo en este momento, ¿no? Entonces, sabemos
que el gobierno tiene mucho dinero, porque este es un gobierno que ha tomado mucho dinero prestado para tenerlo guardado. 385 mil millones de pesos está en el Banco Reserva y el Banco Central guardado ahí. Me imagino que para retirarlo para la campaña. Este gobierno está cogiendo préstamos para pagar préstamos. Da pena que ahora vi al presidente que anunció de que los daños de 5.100 millones, eso si tú lo calculas son 100 millones de dólares, tú puedes estar seguro que van a mandar un préstamo. Sin embargo, el presupuesto de ingresos y gastos tiene un fondo para desastres, porque nosotros somos un país que está en la ruta, ¿verdad?, de los huracanes y de las tormentas, pero tú puedes estar seguro que ahorita van a mandar un presupuesto para pedir un préstamo para los daños de Franklin. Así lo hicieron con Fiona y lo han hecho con todo. Pero ¿qué puede hacer la sociedad, el bloque de oposición frente a un gobierno que va a tirar la puerta por la ventana? O sea, 3 años de crujías para el pueblo dominicano, pero que ahora van a confundir a mucha gente lanzando tanto dinero. ¿Cuál es, digamos, la estrategia de ustedes frente al desborde de dinero que va a hacer el gobierno? Porque lo único que puede hacer este gobierno es tratar de comprar voluntades. Mira, con el caso de los alcaldes que te digo ahorita, los 55, la expresión popular dice: quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Y con el caso de todo, y con el caso de todo el dinero que el dinero ha gastado de y pierde el perro, de este presupuesto, la gente va a hacer como le hizo a Balaguer. Le cogemos la fundita, pero le van a votar por Leonel Fernández y por la fuerza del pueblo. ¿Eso pasó con Gonzalo? Claro, ahorita tú hablabas de Gonzalo. El mismo presidente Leonel Fernández dijo que se gastaron 120 mil millones de pesos para esa candidatura y perdió. Es decir que no todo es dinero, no es todo dinero. Cuando un pueblo ya decide salir de una improvisación, de un desgobierno, de este desorden. Yo creo que ustedes vayan a los barrios para que ustedes vean, la gente está pasando hambre, la gente se está saltando la comida, la gente no tiene para los útiles, le dan apagones. Miren, nosotros en esta circunscripción dejamos los barrios con agua, le quitan el agua y le venden los camiones, lo dejamos con circuito 24 horas. Los circuitos están 24 horas, pero los apagones están 16 horas. Es decir, que servicios que habían estado ya sobrepuestos, es decir, que ya la ciudadanía había experimentado mejoras. Para tú sacar una cita en pasaporte, tienen que parar al mes de febrero, de marzo del próximo año. Incluso eso viola un derecho fundamental al libre tránsito, que tú tengas que esperar en tu país al mes de enero, febrero, marzo, y sin embargo dicen que hay unos negocios por abajo que tú puedes conseguir la cita, que el gobierno tiene que investigar eso con el tema de los pasaportes. Entonces, si tú vas a educación, los servicios en el piso, a los hospitales, en los hospitales no hay medicamentos. En medicamentos del corto me escribió una señora y me dio mucha pena, que la pusieron en una supuesta lista para noviembre. Y me dijo: mira, Tobías, yo me muero si llego a noviembre sin esos medicamentos de alto costo. Y el gobierno ha dicho de que ha duplicado. Y ellos tenían la intención de alto costo y el INCAR privatizarlo a través de una alianza público-privada, a través de un fideicomiso, a un patronato. Es decir, que incluso ni siquiera sensibilidad social humana tiene. Entonces, lo que usted quitarle el INCAR y el medicamento de alto costo a los pobres es para que se mueran con las enfermedades catastróficas. Cuando hablas del INCAR, estamos refiriéndonos al Instituto del Amelia Rosa sí, al Instituto del Cáncer. Pero cuando tú hablas de que hay una mafia en pasaportes. Bueno, no tiene sentido que en este gobierno tan simple, antes tú conseguías un pasaporte VIP, ibas en la mañana, a las 3 de la tarde tú tenías tu pasaporte, y hoy tú pagas el VIP y tú tengas que esperar 2 y 3 semanas para que te den tu libreta pagando el VIP. Lo dan en 2 o 3 horas el VIP. Lo dan en 2 o 3 horas. No, tú pagas el VIP y dura 2 y 3 días. No, lo dan en 2 y 3 horas. Yo te lo digo porque yo pagué el VIP. Hay gente que me ha llamado con el VIP con 3 semanas y lo han conseguido porque usaron la influencia de un político. Yo conozco varios casos, señores, porque lo estoy diciendo por conocimiento. Y yo lo digo por mí también. Sí, pero lo que estoy diciendo es que hay casos que lo entregan en 2 y 3 horas. Pero usted sabe lo que ha habido ahí, ¿verdad? La denuncia que han dicho, que eso se lo iban a entregar a un empresario haitiano, que es el mismo que maneja la parte del combustible. ¿Cómo? Y entonces, sí, eso se ha dicho, de que las libretas dejaron acabarla para crear una crisis y privatizarla a través de un fideicomiso. Eso es lo que hay ahí en pasaporte. Bueno, esto está fuerte, esa denuncia que tú acabas de decir todavía. No, eso salió en los medios de comunicación. No, pero de que el pasaporte, la inspección, no, eso ha salido en programas de investigación. Pasaporte, la inspección técnica vehicular, la revista,
a través de alianza público-privada y fideicomiso, han dejado deteriorar los servicios para cedérselo a un tercero. Eso no le he dicho. Vayan al Google y vayan a ver las investigaciones, y eso es lo que está pasando este gobierno. Este gobierno vino con una mentalidad privatizadora, por eso hizo aprobar la ley de fideicomiso, para lo poco que queda público, llevárselo, porque ni siquiera es una privatización, no es una capitalización. El fideicomiso es un regalo que el gobierno le da a los que apoyaron la campaña y que tiene otras implicaciones penales desde el punto de vista del código, pero es un regalo. ¿Cuál implicación tiene, por ejemplo, a nivel penal? ¿Tú crees que compromete la responsabilidad penal el modelo de alianza público-privada? Bueno, lo que pasa, si te puedo explicar los corredores. En los corredores el sector de transporte no puso un peso. El gobierno compró los vehículos a través del Banco de Reserva, la fiducia del Banco de Reserva, le da su gasoil subsidiado, le transfiere 100 millones de pesos todos los meses, porque el fideicomiso, los corredores no han llegado al punto de equilibrio, y en definitiva, el gobierno está subsidiando, saca la onza, el pasaje era 15 pesos, te lo aumenta a 35, y tú preguntas, el fideicomiso y los corredores, ¿a quién es que beneficia? Bueno, tal vez al que vendió la guagua, al que está recibiendo el subsidio, pero no al ciudadano de a pie, que es el que quiere. Y si usted baja yo quiero que ustedes vayan y graben en Lorena, en la Chuchi y en la Núñez, cómo la gente sale del metro y todavía siguen los piratas en la Charles de Gaulle, paralelo a las guaguas de los corredores, que se suponía que esas guaguas iban a salir, y rutas de motoconcho paralelo. La gente prefiere, hay más gente haciendo fila en el motoconcho en la Churchill, ahí cuando usted doble en la Kennedy, haciendo fila en el motoconcho, que llega más rápido que en el corredor. Y uno se pregunta, ¿y para qué fue el corredor? Para seguir con el motoconcho, para seguir con los piratas. Si te vas a la Charles de Gaulle, ellos han denunciado que han entrado como 380 piratas en la misma ruta del corredor, es decir, que ni siquiera es exclusivo. Entonces, eso es transformación del transporte y eso es fideicomiso. Vámonos a Cabo Rojo. En Cabo Rojo el presidente transfiere 3 millones de metros cuadrados de terreno. Luego, a través de la fiducia, esos terrenos se pasan a un tercero, ese tercero invierte. Cuando digo invierte, adquiere esos terrenos, no pasa por el Congreso, porque ya el fideicomiso, el contrato que es el que va al Congreso de la adenda, valida esa venta, de esa transferencia de todos esos terrenos de Cabo Rojo, de Bahía de las Águilas, y finalmente el Banco de Reserva es que le da el préstamo, porque tiene garantía fiduciaria, el préstamo para que ellos desarrollen. Y usted se pregunta, ¿eso es inversión extranjera? ¿Eso es alianza público-privada? Ahí el gobierno da todo. El tercero no tiene ningún riesgo. Yo quisiera que me den uno de los hoteles de Cabo Rojo. Bueno, Tobías, mira. Eso está en los contratos, y eso yo he cogido turno para denunciar eso mismo. Es decir, eso no es nuevo. Yo he tomado turno para denunciar el esquema legal de cómo se está regalando lo poco que queda a través de los fideicomisos. Antes de pasar a mi pregunta, en ese sentido, ¿cuáles son esas empresas que se le está dando esos regalos para la construcción de esos No, hoteles? ya eso habría que investigarlo, Ya, okay. Pero incluso aquí se tomó el modelo, un nombre de un hotel para decir que estaban invirtiendo, y finalmente todo lo que se está haciendo en Cabo Rojo es el gobierno que está invirtiendo, las carreteras, el aeropuerto, del sector privado. No ha habido $1 de inversión. Hay dos hoteles cuya construcción comenzó la cadena Hyatt. No, le cogieron el nombre y lo dijo el mismo, el mismo Sigmund Freud. Disculpa que diga el nombre, ¿verdad? No, el pues director así de es, Alianza el director de Público-Privada Alianza tuvo que aclarar que no, porque se quejaron las demás cadenas, que no fue realmente esos dos hoteles, que ellos lo que hicieron fue coger esa marca para hacer el anuncio. Lo tuvo que decir porque le fueron arriba y le preguntaron que dónde estaba la inversión. Entonces, al final, cuando venga otro gobierno, va a tener que meter los ojos sobre los fideicomisos, a ver qué es lo que hay ahí, porque todo se está haciendo a través del Banco de Reserva y de los recursos del Estado. Todavía este año todos van a dar el todo para poder ganar. Sin embargo, han comparado mucho la figura del doctor Leonel Fernández con la de Luis Abinader. Por ejemplo, los gobiernos del doctor Leonel Fernández han tenido sus luces y sus sombras al frente de un Luis Abinader que, a pesar de que el gobierno ha tenido también sus fallas, sin embargo, mantiene una imagen supuestamente, ¿verdad?, muy por encima del doctor Leonel Fernández.
el próximo año es el último año que tiene el doctor Leonel Fernández para ir como presidente de la República, para aspirar. En dado caso, si por ejemplo el doctor Leonel Fernández no gana las elecciones, ¿cuál será el destino del doctor Leonel Fernández y a quién le pasará ese liderazgo dentro del partido? Lo primero que, lo último que dijiste es un caso hipotético. No, el yo te doctor estoy Leonel haciendo- Fernández, estamos trabajando con una estrategia para ganar con un 60% en primera vuelta. Y con respecto al liderazgo del presidente de la República, no te lo cuestiono porque no hay nada. Danilo Medina llegó a tener un 62%, ganó la reelección con un 62%. El presidente Leonel Fernández salió del poder con un alto nivel de simpatía. Porque también cuando tú administras los recursos del Estado, cuando tú administras el presupuesto de ingresos y gastos, tú te conviertes en el líder del país, porque realmente es el que puede resolver situaciones y problemas. Pero eso es una cosa, y lo otro es que ese presidente haya ejecutado políticas públicas. ¿Para qué? Para bajar el costo de la canasta básica, para bajar el costo de los alimentos, los materiales de construcción. Miren, la construcción está en negativo. La economía, que se proyectaba un crecimiento de 4.0, solamente ha crecido un 1.2. Tenemos un nivel de inflación por encima del proyectado. En la calle no hay dinero. Y el peor impuesto que tú le puedes cargar a las masas populares es la inflación. La gente no soporta porque tú no le estás mejorando los salarios tampoco. Es decir, en este gobierno no se han mejorado los salarios de la clase media, de las clases populares. Y en ese sentido, cuando tú analizas, difícilmente la gente relija la improvisación, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, los servicios de salud deteriorados, en educación que hemos vuelto hacia atrás, las distribuidoras, los servicios del agua. La gente es muy difícil que relija también el uso de los recursos del Estado de manera indiscriminada, porque el gobierno no ha tenido controles sobre el uso de los recursos. Es decir, lo están usando de una manera muy burda, entiendo yo. Ok, Todavía, Tobías, pero eso vamos a ir a pasa una pausa. siempre. Vamos a ir a una pausa, José Tomás. Y cuando regresemos vamos a seguir con esta interesante entrevista con el actual vocero de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo, pero tú me tienes que responder a quién pasará ese liderazgo en dado caso. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo, y como invitado tenemos con nosotros al vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo ante la Cámara de Diputados, Tobías Crespo. Con él hemos hablado de interesantes temas en la parte política, pero antes de pasarle a mi compañero Marino, no te olvides de la pregunta que te hice en el bloque anterior: ¿a quién pasaría ese liderazgo si el doctor Leonel Fernández, hipotéticamente, ¿verdad?, no gane la presidencia? Vuelvo y te repito lo que te dije ahorita, eso es hipotético. Sí. La alianza opositora Rescate RD se articuló desde hace 2 años, ¿verdad? Estamos hablando, para lograr una solución de primera vuelta, en el cual el presidente Leonel Fernández, con estos 3 partidos, puede ganar sin ningún problema con un 60%. ¿Y por qué te lo explico, Lorena? Miren, ¿quién funda el PRD? 1939, el profesor Juan Bosch. Es decir, el profesor Juan Bosch hace más de 80 años funda el PRD. ¿Quién funda el PLD un 15 de diciembre de 1973? El profesor Juan Bosch. ¿De dónde sale el PRM? Sale del PRD, un partido fundado por el profesor Juan Bosch. ¿De dónde sale la Fuerza del Pueblo? Sale del PLD, un partido fundado por el profesor Juan Bosch. De los 4 partidos mayoritarios del sistema, 3 de ellos se han puesto de acuerdo para articular una alianza que es invencible, va a ser exitosa, porque estamos hablando de las fuerzas progresistas que representa Juan Bosch. Hoy Juan Bosch está incidiendo en el escenario político. Oigan, casi 80, 90 años después, los partidos fundados por el profesor Juan Bosch, y yo digo, pues yo soy un político bochista, están compitiendo por el escenario. 3 de ellos han decidido articular una alianza opositora para salvar al país de la improvisación y del desorden que representa, que es casi siempre los gobiernos del PRD lo que duran son 4 años. Es decir, son gobiernos que tienen caducidad ya definida, tienen fecha de vencimiento a 4 años. Y esto tiene una explicación, Lorena, sociopolítica y también económica. Tú entenderás que lo que ha llegado al gobierno es una élite oligárquica
que está gobernando, si tú analizas los funcionarios y los ministros, ninguno son políticos. Muy pocos son políticos. La gente le dice, Juan Bosch le decía a los hijos los tutumpotes y ahora le dicen los popis. Y es muy difícil que un funcionario élite que no haya estado en los barrios sufriendo la pobreza, la vulnerabilidad, la miseria, que no conozca los problemas de los barrios, de los sectores, pueda articular políticas públicas en beneficio de esos sectores. Y el mismo Guido Gómez Mazara se lo dice, le dice que es una élite perfumada, ¿verdad? Que solamente ve la pobreza cuando se montan en sus avionetas privadas o en su helicóptero o cuando van al aeropuerto para salir de viaje y pasan por el puente Juan Bosch o por el puente Duarte. Mira, la narrativa que ustedes están utilizando a veces me preocupa un poco frente al tema del gran bloque opositor. Sí. Y se quedan en las tres siglas de PLD, Fuerza del Pueblo, PRD. Y no están tomando en cuenta a un Juan Ubiere, a un Elías Wessing, a un Ismael Reyes con PDI y otros, a un general Soto Jiménez, todos fuerzas políticas que si no son mayoritarias, pero que sí tienen incidencia. Entonces, en esa narrativa, yo pienso que están hablando de los tres, cuando tienen detrás un grupo de partidos que creo que también formarán parte de eso. Pero mi pregunta... No, pero deja decirte, Leonel Fernández está desde hace un tiempo estableciendo una estrategia de crecimiento, una construcción de mayoría. Y en ese proceso de construcción de mayoría incluso ha anunciado acuerdos políticos programáticos con alrededor de 10 a 12 partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Fuera de esos tres partidos que no son siglas, yo te hablé que es un proceso histórico y con Lorena estábamos hablando de eso, estábamos hablando de los abuelos de nosotros, estamos hablando de nuestros padres, estamos hablando de nuestros hijos y eso de fue nuestros la entrevista nietos detrás de cámara. que ya votan. Entonces, el gran constructor de mayoría, fuera de Peña Gómez, que ya no existe, en los últimos 20, 25 años ha sido Leonel Fernández. Leonel construyó un bloque progresista con 18 partidos y no los engañó, no los cubrió, como dijo un juez y un presidente. Hay un presidente de un partido que está sometiendo al presidente de la República, al secretario general del PRM y a la secretaria general del PRM y al presidente del PRM, porque firmaron un contrato para darle una institución del Estado y no le han cumplido. Es decir, que es muy difícil que en una reelección, cuando tú me engañas a mí, firmamos un contrato y yo te engaño a ti, ¿cómo tú puedes pensar que yo vuelva a pedirte a ti que renovemos ese contrato si en el primer contrato yo no te cumplí? Entonces, en ese proceso de construcción de mayoría, a esos 18 partidos que están merodeando el presupuesto al lado del presidente Luis Abinader, porque es verdad que estuvieron al lado de Leonel, ellos lo están pensando ya después del anuncio, porque en verdad Leonel les cumplió a todos. Mi pregunta sí. es entonces, Disculpa que te interrumpiera. No. El pueblo dominicano ha demostrado históricamente que no le gusta el sistema de doble vuelta, porque el dominicano ve cuál es la correlación de fuerza y por ahí se va. Difícilmente hagan una fila para pelear. Así es. Aunque muchos politólogos y grandes políticos siguen insistiendo, apostando a una segunda vuelta, yo soy de los que creo que conociendo esa idiosincrasia del pueblo dominicano, en esa ya polarización creada, porque aquí todo el mundo sabe que la polarización está creada, los que quieren que continúe Luis Abinader y los que quieren sacarlo. Entonces ahí hay un bloque de los que quieren sacarlo. Entonces, de la sociedad, porque eso representa a la sociedad, para que no veamos nada más en el esquema de los partidos políticos. No han contemplado ustedes la posibilidad de que si las encuestas dicen para la primera vuelta que la distancia entre uno y otro de los propios que están en el bloque opositor es tan abismal, de hacer una alianza para poder ir en bloque para una primera vuelta? Porque ese escenario se puede dar. Pero eso no es lo que se ha acordado. Nosotros somos respetuosos de los demás partidos políticos. O sea que yo pertenezco a la Fuerza del Pueblo, no puedo hablar por el PLD, que tiene sus voceros, sus dirigentes, y el PRD también. Yo me asumo a lo que se anunció en el acuerdo. Ahora, si esa coyuntura se da, habría que ver si técnicamente, cuando digo técnicamente, jurídicamente, pues tú sabes que los partidos inscriben candidaturas y hay plazos legales y plazos administrativos que son fatales. Pero te pudiera decir que
desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo, nosotros creemos que estas elecciones, con ese anuncio de ese acuerdo, va a terminar en 60-40, el resultado en favor de la alianza opositora. ¿Y por qué te lo digo? Mira, Leonel Fernández es el presidente que ha sabido ganar elecciones en primera vuelta. Aunque es verdad que en el 1995 sacó un 39, tuvimos que ir a una segunda vuelta y ganamos con un 51, pero le ganó a Peña Gómez, un líder internacional, un líder de masas. Ganarle a Peña Gómez, donde nos decían en ese momento, creo que antes de entrar a... Le ganó Balaguer. Bueno, Balaguer nos levantó el brazo derecho una situación detrás, Juan Bosch el brazo izquierdo. Nunca se había dado en la historia política que sectores... todos los sectores del país, estamos hablando a nivel de político y fáctico, le levantaran la mano a un líder y por eso su trascendencia. Pero mire, en el 2004, 2003, en la oposición, donde el PRD no había dado pela en el 98, como decía Esquea, pela en el 2000 y pela en el 2002, nosotros resurgimos con Leonel en primera vuelta con un 57. Y oiga que Leonel estaba en 60 y pico, porque el país estaba en el piso con Hipólito Mejía. Lo que pasa es que hubo un plan B, que al final hay un porcentaje que le beneficia al que está arriba, pero logró ganar con un 57.11 en el 2004. Se reelige en el 2008 con un 53-54% en primera vuelta. Hace que Danilo Medina, digo hace porque fue el presidente del partido y cargó sobre sus hombros en el 2012 y en el 2016 a Danilo Medina para que ganara en el 2012 y se reeligiera en el 2016. Es decir, que si hay un político en la historia de la República Dominicana que sabe articular para ganar en primera vuelta, ese se llama Leonel Fernández. Tobías, la mayoría de las encuestas que han sido publicadas últimamente, si bien es cierto que recogen algún nivel de insatisfacción con el gobierno, presentan a Luis Abinader, el presidente de la República y candidato ya anunciado, precandidato a la presidencia de la República, con elevados niveles de popularidad. Luis está por encima del 50% en la mayoría de las encuestas que vemos publicadas en los últimos meses. La más reciente fue la realizada por el grupo ACD Media, que dice que si las elecciones fueran en ese momento del 4 al 6 de agosto, cuando fue hecho el trabajo de campo, Luis Abinader ganaría en primera vuelta. Pero tenemos la experiencia, como tú bien planteas, de que el pueblo dominicano no le gusta la segunda vuelta. Solo hubo una segunda vuelta en el 1996. ¿Cómo desmontar a Luis de ese elevado nivel de favorabilidad que tiene, que está por encima del de su partido? Según las encuestas. José Tomás, debo decirte que no coincidimos. La propaganda oficial, la propaganda del gobierno, paga, ¿verdad? Como le dije, 8.500 millones de pesos, ha estado contratando encuestas para hacer creer una realidad, primero del presidente, que no la es, porque esas mismas encuestas contradicen los datos que ellos mismos dan. Si te dicen que el 67% dice que el país va mal, ¿quién reelige lo que va mal? Entonces, a veces los encuestadores, porque yo creo en las encuestas como insumo de trabajo, como material para trazar estrategias, pero la encuesta no te dice que tú vas a ganar, la encuesta es una fotografía del momento. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Que la Fuerza del Pueblo, desde un 8 que sacó en el 2020, las mismas encuestas, esa misma propagandística de Palacio, que son de PowerPoint, posicionan a la Fuerza del Pueblo en un 27, un 28, rondando un 30%. Es decir, que te dice que la Fuerza del Pueblo ha crecido 4 o 5 veces. Yéndome a las mismas encuestas oficiales, te estoy hablando de un 8, posiciona no a Leonel, sino al partido, por encima de los demás partidos de oposición, siendo la Fuerza del Pueblo el principal partido de oposición de la República Dominicana. Y Leonel Fernández, porque Luis Abinader, y eso es lo que dan las encuestas, los números, porque Palacio es verdad que mide todos los días, pero presenta otra cosa, porque asimismo el presidente presenta un paraíso, un oasis, cuando le montan lo que le llaman los telling story, ¿verdad? Para hacerle creer a la población una realidad que contrasta con lo que está en la calle. Entonces, Luis Abinader, José Tomás, ha bajado de un 52 que obtuvo en las elecciones en primera vuelta, un 38, 14 puntos. Las encuestas de trabajo que no son manipuladas le dan a Luis Abinader entre un 38, 39, a Leonel un 37, 37.5, un empate técnico. Difícilmente el presidente Luis Abinader pueda aglutinar sectores para ganar en primera vuelta. ¿De dónde, de qué nicho Luis Abinader
va a sacar si políticamente se anunció una alianza que representa, yo describí lo que era Juan Bosch, ¿verdad? En la historia de la República Dominicana, de los 4 partidos mayoritarios del sistema, 3 de ellos se aliaron para apoyar al que salga ganador en una primera o segunda vuelta. Entonces no veo, aunque esas personas de Palacio muestran esos números, porque también eso que tú estás hablando de la propaganda oficial era antes del acuerdo, ya la realidad cambió. Hay que ver el posicionamiento actual de las encuestas, de las mediciones, para ver qué dice Palacio y qué dicen las encuestas de trabajo. Todavía ya para finalizar, ¿tú crees que esa alianza con el PLD, con sus hermanitos del PLD, todos sabemos, ¿verdad?, qué pasó en el 2020? Lamentablemente el doctor Leonel Fernández, 2019, el doctor Leonel Fernández tuvo que partir y crear ahora la Fuerza del Pueblo. ¿Eso no le hace daño a ustedes? El volver atrás con esas personas que le hicieron daño. Yo sé que en política todo se ve, pero a nivel de imagen de partido, ¿eso no le hace daño? ¿No desfavorece más esto al doctor Leonel Fernández? Finalmente el daño se le hizo al país porque perdimos las elecciones, se dividió el partido. Y mira qué de improvisación, qué desgobierno nosotros tenemos. Es decir, al final se le hizo daño al país. Porque las malas decisiones de nosotros los políticos no nos afectan a nosotros, afectan al país. Entonces yo creo, y te puedo decir, que nosotros nunca hemos estado en contra del PLD. Los que cometieron errores creo que lo están pagando, una gran parte de ellos. ¿Es verdad? ¿Cuáles son ellos? No, los errores que tú cometes se pagan al finalmente. Si son políticos, se pagan políticamente. Entonces, en el caso específico del PLD, nuestro adversario, Lorena, no es el PLD. Y te digo esto porque desde el gobierno han trazado una estrategia con algunos personeros para poner a pelear a la Fuerza del Pueblo con el PLD. Le puedo decir que en el PLD nosotros tenemos muchos primos, muchos hermanos, muchos compañeros, muchos amigos que han venido, están viniendo y seguirán viniendo. Y que el ambiente era como hermanito ese día. Todavía hay un sentimiento leonelista. Y lo digo porque yo duré 34 años en el PLD, en el Partido de la Liberación Dominicana. Todavía. Unas palabras finales a ese público que te está viendo dentro y fuera del país. Bueno, con este, ¿verdad?, acorralamiento de Lorena, que verdaderamente me agarra por todos lados. No me diga eso. Quiere soltarle pero una dama y no hay violencia de género, no te puedes, estamos bien ahí. Exhortarle al pueblo dominicano que se involucre en las actividades políticas, que entre a las actividades políticas, porque en definitiva nosotros que entramos muy temprano a la política, yo entré a los 18 años, mi hermano Manuel a los 14, somos parte de una generación y la única forma que hay de cambiar y transformar la realidad de una sociedad es a través de la política. Pero eso no es en República Dominicana, eso no es en RD, eso pasa en Suiza, en Estados Unidos, en España, en los países de Oriente. Es decir, que desde el punto de vista de este proceso, nosotros lo que aspiramos también es que la gente participe, porque en las elecciones del 2020, y es un dato muy importante que los encuestadores no resaltan, Luis Abinader fue electo con el 52% del 45% que votó, porque el 55% por el tema del COVID no se desplazó a votar. En definitiva ganó con un 26% del padrón de electores de ese momento. La realidad es diferente. Todavía, así, no, Marino, pregúntale que se va para la boda el viernes. Ay, la boda. ¿Te invitaron? ¿Se la boda del año? Yo tengo una queja, es que no me preguntaron de mi candidatura en la circunscripción 2 y este espacio se transmite desde aquí, así que vamos a tener que hacer un espacio. Sí, eso sí es verdad. Repostulación. Pero no, y la vas a ganar seguro, lo más probable. Con Dios mediante y el apoyo de las fuerzas del pueblo.